República Dominicana. Seguimos con el contenido de Legal Radio. Recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales, por YouTube, Twitter, por Instagram, por todo. RCC Media siempre comparte estos contenidos porque el hecho es informar. Continuamos con el contenido del programa. Paola. Hoy tenemos el honor de conversar con el magistrado Rafael Báez García, graduado de abogado de la Universidad Tecnológica de Santiago, y quien ha sido juez de paz especial de tránsito, juez de paz ordinario, juez de la instrucción, juez liquidador de la sala penal, juez de ejecución de la pena de Santo Domingo, juez miembro del Tribunal Superior Administrativo y actualmente juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. También es egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, especialista de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Administración Penitenciaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Derecho Constitucional, mención Jurisdicción Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Castilla-La Mancha, España. Miembro de la Asociación Internacional del Derecho Penal con sede en París, Francia, y miembro de la Academia Mexicana de Derecho, profesor Juan Velázquez, docente internacional de ejecución penal, profesor de Derecho Penal, Derecho Penitenciario y Criminología, y docente en la Escuela Nacional de la Judicatura. Como ustedes pueden escuchar, pues si seguimos no acabamos el día de hoy. La enciclopedia humana. Diciendo que la persona más bella que se van a encontrar en la Judicatura. Y profesor de todos nosotros. Es correcto. De todos, ya lo sabes. Es correcto. Una montaña de legalidad, como decía un comediante por ahí. Magistrado, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero a ustedes, luego al teleauditorio de este programa tan novedoso e interesante. De verdad que nos sentimos altamente complacidos de ser invitados para hablar del tema que nos convoca en el día de hoy. Decía fuera del aire que venía escuchando en el vehículo las intervenciones de ustedes respecto al tema. Y yo decía, pero ¿y para qué esta gente me están invitando? No, pero usted es que... Si esta gente son unos maestros, están hablando puntualmente, están poniendo el dedo en la llaga sobre ciertas temáticas con absoluto dominio, de manera que me va a dar un poco de brega aquí. No, pero eso quiere decir que aprendimos bien en su clase. Sí. Usted es profesor de todos nosotros. Gracias por eso. Profesor, haciendo una acotación sobre, la gente se pregunta, ¿es necesario, cuál es la función real de un juez de ejecución de pena? Y si realmente hay una supervisión y si realmente, ¿verdad?, se le debe dar una oportunidad dentro del hacinamiento de las cárceles que hay, dentro de los programas y los recursos limitados para reinserción. Si cierto que está funcionando esto y hay una posibilidad de reinserción de privados de libertad. Usted que ha sido juez, ha escrito sobre ejecución, lo ha vivido y ha mantenido permanente, inclusive hubo una comisión en el año 2022 de la cual usted estuvo en una mesa donde se analizaron los presos preventivos, los efectos de defensa. Le digo esto de manera integral para que usted nos ilustre. El micrófono es suyo para la población. Bien. Primero, decir que el juez de ejecución de la pena es el juez idóneo para el cumplimiento de las condenas. En la etapa de ejecución es el gobierno legal y constitucional de todas las incidencias en el ámbito penitenciario del cumplimiento de las condenas. Es el garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Eso comenzando por ahí. El tema de si hay posibilidades de que haya reinserción, las hay. Lamentablemente el sistema no funciona de la mejor manera. Nosotros todos, sin excepción, conocemos la situación del sistema penitenciario, que no es una excepción que sea en la República Dominicana. Realmente el problema penitenciario es para el área de toda Latinoamérica. Hay problemas en todas las cárceles del área, de la región. Y esto viene dado precisamente porque los sistemas penitenciarios están siendo prisionizados por un uso indiscriminado de la prisión preventiva en todos estos marcos procesales en toda la región. Como ustedes sabrán, toda la región tiene el mismo marco, un marco procesal penal parecido. Es el sistema acusatorio. Nos hemos ido convirtiendo de inquisitorios a acusatorios. Hemos ido dando ese crossover. Ahora bien, que no hayamos sabido aplicar bien la norma, sobre todo con el uso excesivo de la prisión preventiva, ciertamente. El uso de la prisión preventiva de manera desproporcionada ha disparado la tasa de ocupación carcelaria.
Eso es lo primero. Lo segundo es que esto hace que el sistema penitenciario sea insuficiente, porque no tiene la capacidad, no da abasto con la cantidad de personas que guardan prisión. Como dijo hace un momento uno de ustedes, estamos hablando de que un 60%, 62%, el número fluctúa, de personas es preso preventivo en un universo de casi 28,000 presos. Mezclados. Mezclados. Porque no hay ningún criterio, a pesar de que la ley lo establece, la nueva ley 113-21, establece algún tipo de criterio para la segregación de los reclusos. Esto no se da en la realidad, sino que se crean centros penitenciarios, pero no hay esos criterios. Distinto a la ley anterior, ya derogada 224, en donde teníamos clasificación de los recintos penitenciarios. Penitenciarías, algunas que eran de carácter preventivo, y eso. Aquí solamente hay distinción entre hombres, mujeres y menores de edad. Aquí no hay sanatorio psiquiátrico penitenciario, aquí no hay hospital penitenciario, y la salud de los privados de libertad está a la deriva. Eso es un problema muy serio. Entonces, reinserción. O sea, lo que decimos es, para que el que nos escucha va en un carro y no es abogado, que el juez de la ejecución de la pena no es el encargado de la administración de las cárceles, sino el que observa la ejecución de la pena. El cumplimiento. Que la administración de las cárceles y los hacinamientos no es responsabilidad directa, aunque es global de todos, del Poder Judicial en el sentido de la representación del juez. Y además rescatar también que es una sobrepoblación que existe. Sí. Es que si la idea es que es demasiado para los recursos que hay para administrarlo, ¿verdad? Ciertamente, la tasa de ocupación carcelaria es muy alta. Pero reinserción, que es la parte final de su pregunta. Por el diccionario de la Real Academia, reinsertar es volver a insertar, en este caso a una persona. ¿Qué dice el maestro Zaffaroni? Que la reinserción ha fallado precisamente porque nosotros creemos que las personas, los seres humanos, son aparatos que se llevan a un taller a reparar y que nosotros cogemos los criminales, los delincuentes y los llevamos a la cárcel para repararlos ahí dentro. Fuera de ello, sin un tipo de programa integral específico para cada persona, no va a funcionar. ¿Por qué? Las ideologías que es como se llama, repersonalización, reeducación, reformación, reinserción, está contenida en todos los parámetros constitucionales en el área. O sea, las constituciones modernas, fruto de la adopción de un derecho penal más liberal, que juega un papel muy importante en la historia del derecho penal, ha hecho que la reinserción sea precisamente lo más importante en el escenario del cumplimiento de las condenas y que el objeto del cumplimiento de las penas y del encierro sea la corrección y que el objeto de la corrección sea la reinserción. Esa es la parte teórica del concepto. Pero no nos vamos a ir muy lejos. Vamos después del maestro Zaffaroni a hablar un poco de lo que dice el maestro Foucault en su obra Vigilar y Castigar, que entiende que la reinserción es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Porque tú no puedes reeducar a alguien que no esté educado. Gracias. Y culpa al Estado. Exacto. Culpa al Estado. Responsabiliza al Estado en su deber de educar a esa persona. De proveerle los medios. De proveer esos medios. Y eso tiene una respuesta bien profunda en el campo de la criminología. De manera que las ideologías han fracasado. Pero siempre hay un pero, una coma y pero. Realmente la pena es un mal necesario, es un hecho de poder, es un factum asimétrico entre una fuerza inmensa, que es un Goliat, que es el Estado, y un David, que es el sancionado, el penado. Hay una relación muy distante entre uno y otro de poder. Uno de los penalistas más importantes de Brasil, Tobias Barreto, en su obra de Derecho Penal, una magnífica obra, habla de que la pena es un hecho de poder que en el fondo siempre va a dejar siempre un remanente de venganza. Sí. La pena es una venganza social. Claro. Y como mal necesario frente a la conflictividad social, el encierro pudiera ser la solución cuando haya un programa de integración a la sociedad funcional, viable, posible. Ahora la pregunta mía a ustedes todos y al auditorio es,
¿Funciona un programa integral de rehabilitación con las condiciones de las cárceles que tenemos en nuestro Para país? nada. Absolutamente. No es posible. Mucha eso es teoría, pero en la imposible. práctica tenemos que ser realistas. Exacto. No funciona. Profesor, realmente ha impactado a la sociedad dominicana la situación del rapero Jean Luis Valdés Flores, que han... ¿Cómo? Vamos a mencionar sin el caso en específico de las personas, pero ya. vamos a decir un caso hipotético. Un caso vamos a hacer un hipotético. caso De manera genérica. hipotético de Excelente, un hecho excelente. jurídico. La situación es ver entonces cómo puede una persona salir de la cárcel y referirse al delito o al crimen por el cual fue condenado. ¿Qué opina usted, que fue juez de la ejecución de la pena, sobre estos casos donde puede salir a dar su versión de los hechos? Pero si en el caso de que haya una persona fallecida, se estaría violando ahí la dignidad de esa persona, o también eso se pondera con el derecho que tiene la persona a expresarse libremente según el artículo 49 de la Constitución. Entonces queremos hilar sobre esa situación. Permiso, completando la pregunta de Carlos Felipe, porque me parece muy interesante. Y he estado analizando respecto de ese tema. ¿Pudieran ese tipo de situaciones modificar? Porque sabemos que la condicional es un privilegio que se otorga, es una gracia. No es per se un derecho. La norma lo establece como un asunto discrecional, sometido a varias situaciones específicas que pudieran dar al traste con esa gracia. ¿Pudieran ese tipo de situaciones que menciona Carlos Felipe, como el violentar de alguna forma la dignidad personal de un ser humano que ya no puede responder, pudiera condicionar o ser un tipo de situación que pudiera variar ese privilegio? Bueno, interesante pregunta. He visto en el tapete el tema en estos días. Realmente, debo ser honesto, no he visto la entrevista. He visto los comentarios, he escuchado en redes, en la prensa y en programas el cuestionamiento. Ciertamente la libertad condicional es un derecho que tiene el condenado, pero es una facultad del tribunal que Exacto. la concede. Un derecho condicionado, pudiéramos Exactamente. Y que está sometida a unas reglas que las personas deben de cumplir. En este caso, habría que examinar cuáles reglas impuso el tribunal que deba cumplir la persona. Desde el punto de vista criminológico y desde el punto de vista de la sociología, no sé qué utilidad social ni particular tendría reproducir en los medios una entrevista de esta naturaleza. Aquí lo que se produce automáticamente es una revictimización. Exactamente. De manera que cuando se produce esa revictimización, está causando algún tipo de dolor social de esos que producen esos crímenes atroces. Exacto. En este caso, se le dio una libertad condicional después de 14 años de cumplimiento de condena, pero no significa que él no esté cumpliendo la condena. Él está cumpliendo la condena de forma una condición condicionada distinta. y el cómputo sigue corriendo hasta que llegue al término de los 20 años, pero sí, en ese lapso hay alguna inconducta tendente a violar esas reglas que se le impusieron, puede ser revocada el beneficio de la Pero libertad son condicional. restrictivas las reglas, es decir, si ese tipo de situación como esta, por ejemplo, atentar contra la dignidad de la víctima, que no necesariamente esté contemplada en la sentencia, porque solamente se habla de la conducta, de si trabaja, de las condiciones Habría que tiene ver, presentarse. habría que ver Sería las criterio del reglas, juez. habría que ver las reglas que impuso el Tribunal de Ejecución de la Pena para conceder el beneficio. Y en caso de que promuevan la revocación de la libertad condicional, ya sea por el Ministerio Público, ya sea por la víctima, que es parte integral del proceso, en todas las etapas, incluyendo la ejecución, que la ejecución es una parte integral del proceso penal, que comienza el día que la sentencia es irrevocable y termina el día del cumplimiento de la condena. Ya. De manera que habría que ver esas condiciones y si esas partes promueven una revocación del beneficio de la libertad condicional, es facultad del tribunal revocarla atendiendo a esas consideraciones que usted menciona, si el hecho de revictimizar, si el hecho de narrar estos hechos, quizás la crueldad, lo descarnado como esto sucedió, eso pueda dar lugar a una revocación. Eso es un criterio muy subjetivo de parte del juez. Debo decir que en la libertad condicional hay muchas cosas que están sometidas a la subjetividad del juez y a la libre apreciación del tribunal de ejecución de la pena.
De manera que, fíjense ustedes, la repercusión social que tiene este tipo de crímenes cuando se producen estas entrevistas. Esta mañana veía creo que en las redes también, que esa entrevista lleva más de 2 millones de reproducciones. Sí, así es. En las redes. Esto es un indicador serio que debemos cuestionarnos nosotros como sociedad y el morbo por este tipo de hechos tan lamentables. Magistrado, Sí. perdón Manzano, encontré en sus redes sociales un texto que me permití la libertad de presumir suyo y me pareció brillante y quiero vincularlo con el tema que estamos tratando. Y cito, en el mundo carcelario los seres marginados y excluidos han creado sus propios códigos y leyes no escritas. Tienen tatuados malos hábitos en su proceder porque el sistema los maltrata y les enseña que no interesan como personas, por tanto, pierden el sentido ético de la vida. Y a mí me pareció espectacular, debo decir. Entonces, en ese sentido, desde su punto de vista, ¿cómo podría mejorarse el seguimiento y apoyo post-liberación, inclusive en el marco de una libertad condicional, para asegurar una reinserción exitosa y evitar la reincidencia y por supuesto, la revictimización de las víctimas? Mire, usted ha hecho una pregunta excelente, brillante, no porque ha citado un texto, sino porque en el fondo lo que usted pregunta es un tema que la sociedad necesita escuchar y tiene mucho deseo de saber. Sí. Definitivamente, la reinserción, ya hemos dicho por algunos autores que es un fracaso. Una doctora, una penitenciarista mexicana importantísima, apellido Sotomayor, profesora de la Universidad Nacional Mexicana, sostiene que la prisión es un fracaso encubierto. Repite eso de nuevo, profesor. La prisión es un fracaso encubierto. Socialmente dice que salen peor de la cárcel. Que una persona dé una entrevista de esa naturaleza sobre un caso así, lo único que revela es que falló la corrección. Un sistema fallido. Correcto, estoy de acuerdo. Sí. Falló el Estado. Exacto. Pero el Estado le dio a ese juez de ejecución de la pena un certificado psiquiátrico que dice que esa persona está apta Exacto. para su reintegro en la Exactamente. sociedad. De manera que el juez con ese insumo entiende que en la psiquis de esa persona no hay ningún problema o que pueda constituir algún tipo de peligro con su regreso al medio libre. Comenzando por ahí. No podemos hablar de éxito de reinserción, de procesos exitosos, si la reinserción está cuestionada, si tenemos el sistema carcelario que tenemos, si tenemos los problemas carcelarios que tenemos, en donde se abusa, se violan derechos. Pero esa crisis del derecho penitenciario no es un hecho aislado. Y paso a explicarlo. Es que el derecho penal está en crisis. Sí. Al estar el derecho penal en crisis, está en crisis la pena privativa de libertad. Y ya ustedes hablaron brillantemente sobre ese particular y no voy a referirme. Pero voy a decir que también está en crisis el derecho penitenciario y es la parte obscena del derecho penal, en donde se viven las peores miserias humanas, que tiene un protagonista crucial que es el juez de ejecución de la pena. Pero es un tema que no se le da importancia. Abran la prensa de esta semana y vean que el epicentro de actos criminales bochornosos en nuestra sociedad es precisamente la cárcel. Sí. Caso Claro David que Ortiz, el caso del asalto a la torre, no quiero entrar en detalles sobre eso porque soy juez penal y estoy en el distrito. Pero fíjense ustedes qué pasa. Eso significa que eso es tierra de nadie. Las parábolas, Entonces, todo ese tema. todo ese tema. Entonces, Exacto. eso indica que si la corrección no funciona adecuadamente, el producto de la corrección será el mismo. ¿Y qué es lo único que va a pasar ahí? El tiempo. Pasaron 5 años y el hombre volvió a la calle igualito. Y explico este ciclo. Quizá peor, magistrado. El ciclo de la aprisionización, el ciclo del encarcelamiento, cuando no hay un programa serio, definido, rehabilitador. Conducta inadecuada. 1. Esto es un ciclo. Es lo que se llama círculo vicioso. Conducta inadecuada, desviada. 1. 2. Eso lleva a la comisión de un delito. 3. Ese delito pasa a ser judicializado y sancionado. 4. La persona va a la cárcel a purgar una pena. Purga la pena. 5. Cumple la pena.
¿Y a dónde vuelve? Al mismo lugar. Conducta desviada, delito, judicialización, cumplimiento, salida y vuelve a lo mismo. Un giro de 360, vuelve De al manera mismo sitio. interminable, porque el sistema no ofrece una rehabilitación integral, Es así. individualizada sobre cada persona. No sé si me doy a sí, entender claro que sí, como lo estoy explicando. Entonces, mientras el sistema funcione así, nosotros no vamos a tener resultados positivos. Finalmente, lo único que está ocurriendo en el mundo carcelario es aplicación de la teoría de la incapacitación, que sostiene el maestro Elías Carranza. Y es que la persona es incapacitada temporalmente cuando usted lo manda 10 años para una cárcel. Resultado, salió la persona de la cárcel a los 10 años, igual o peor, porque en la cárcel lo que aprende son conductas del submundo penitenciario y del crimen. Sí. Supervivencia. Esa es la Nada más. supervivencia, es así. Una supervivencia. Entonces, elemento común para cerrarle ahí. Y ya lo explicaba en mis tweets de todos los domingos, que son mis cucharaditas de derecho penal que yo publico todos los domingos. El sistema penal solo atrapa pobres. El sistema penal solo atrapa personas con uniforme de pobre que viven en un barrio. Porque son los más vulnerables. Y eso justifica todo lo que se hace en este estado de prisionización. Por eso la prisión preventiva es el arma letal para luchar contra la delincuencia. Y todo es incorrecto. ¿A dónde hemos degenerado? No es al derecho penal del enemigo, es al derecho procesal penal del enemigo. Porque no le reconoce derechos fundamentales, porque no respeta garantías de las personas que son objeto de proceso penal. Y estamos asistiendo a una espectacularización y teatralización de la justicia penal. Por favor, déjeme preguntarle algo sobre algo que usted Ahí va. dijo ahorita y cae perfectamente con eso que usted acaba de expresar. Usted dice que ha habido un sobreuso, vamos a decirlo así, de la prisión preventiva. Hay un exceso en la prisión preventiva. Lamentablemente, culturalmente, la gente, vamos a decirlo en términos bastante coloquiales, la gente quiere verlo al otro trancado. La gente quiere verlo preso. Entonces, en ese sentido que usted menciona de la popularización y todo eso, ¿cree usted que quizá en algún momento el sistema de justicia se ha dejado arrastrar por eso, por ese populismo, por ese no caer en la mira de la sociedad de que, mira, pero lo dejó libre, entonces la justicia no sirve? Si la gente no lo ve preso, el pueblo, no sirve la justicia. Y quizás, lo digo desde un punto de vista bastante personal, quizá los jueces se ven en el medio de tener que tomar decisiones que no necesariamente van con la norma, sino como para no verse envueltos en esas situaciones. Pudiéramos decir que eso quizás es una utopía, pero a veces se visualiza eso en decisiones que tú dices, pero ¿y qué pasó aquí? Tú como jurista, pero eso es lo que el pueblo espera, entonces ¿a quién respondo? Bien. Ese es el desastre de la justicia por aclamación popular. Exacto. Ahora bien, si usted leyó mi artículo del martes pasado del Listín Diario, que habla sobre la crisis de la prisión preventiva y el neopunitivismo, se dará cuenta de todo lo que usted acaba de decir. Y en el mismo punto vuelvo a caer. Hemos teatralizado. Se resuelven en las redes los procesos. No, un teatro. Entonces, Es así. nosotros lo que tenemos que hacer es observar escrupulosamente como jueces, y de hecho hacemos un mea culpa, hemos prisionizado el sistema en estos 20 años de Código Procesal Penal. Sí. Hemos prisionizado el sistema. Hace 20 años teníamos 13,000 privados de libertad y hoy tenemos casi 28. Lo que indica que no hemos aplicado correctamente la norma. Y que si tenemos 62% de presos preventivos, no estamos aplicando correctamente la norma. Porque el código trae otras alternativas. Pero más aún, el código trae otras alternativas de solución al conflicto penal. Exactamente. Primero, le da categoría de principio rector superior a la solución del conflicto. Y dice, artículo tal, solución del conflicto. Pero nosotros no miramos para ese lado. Es que lo de 226. Aquello de que la prisión preventiva es la última ratio. Pero hay un tema con la prisión preventiva. Eso sí, utopía. O la única. Pero hay un tema con la prisión preventiva que yo me topo con el informe de defensa pública del 2020 y del 2021. Y parte de los aplazamientos de los juicios se derivaban porque los prisioneros no encontraban forma de trasladarlo porque no habían transporte.
Y en el 2022 las mayores causas fueron porque faltaban las esposas para poder trasladarlo. Entonces, cada audiencia que sale representativamente económico en el año 2020 a casi 800,000 pesos con toda la operatividad, simplemente se aplazaba sin ninguna consideración porque no podía ser trasladado el prisionero. Y la cantidad de intimaciones a los alcaldes, a los directores de prisiones para que puedan trasladar, pero los recursos están ahí. Valentín, llámanos si tú puedes llamarnos para ver esto. Entonces la prisión preventiva en sí misma tampoco tiene un control, porque el juez de la ejecución verifica las penas, pero esa zona gris del preso preventivo, que en uno de los informes, principalmente en el año 2022, hubo una persona que denunció, salió en las denuncias de que se preparó el informe, dijo, mira, yo hice un reclamo y me pusieron en aislamiento durante 1 mes y medio, y a pesar de que habían actividades de las cuales en el Día del Padre a los reclusos se les permite los hijos, no me permitieron, yo duré 30. Se le hizo un análisis y cayó en una depresión total de más de 60 días, que casi estaba al borde del suicidio. Maltratos en la utilización de la fuerza. Es decir, habían presos que estaban discutiendo en un juego, por ejemplo, y la policía preventiva interpretó que había y entró y hizo uso de una fuerza desproporcional. Es decir, la revisión integral de cómo ejecutamos la pena, pero de manera macro, cómo administramos la cárcel, debemos de revisarla, porque si mal no recuerdo, la ley es del 84, la que regula la administración, no el sistema penitenciario y sus fines, sino las administraciones de las cárceles en cómo deben de establecerse. Profesor, y una última reflexión para que usted nos diga. La Corte Interamericana ha dicho que una decisión judicial es una forma de reparación moral, tanto a las víctimas como a la sociedad. Y de hecho, en algunos casos muy particular ha dado que el imputado, el Estado, ¿verdad?, en manos de las personas que son los autores, promuevan de manera interna que se promueva la no comisión de esos ilícitos. Por ejemplo, en temas bancarios se pide que en otros países, mire, vayan y den charlas, estos temas, pero con fines educativos. Ahí me uno a llevarlo al seno. ¿Tenemos a Valentín? Ah, pero excelente. Ese sí es bueno, ese sí es bueno. Pero está atento al programa, mire ahí como... no, eso es... ¿Qué línea tenemos? Ese es No bueno. está marcado todavía. Aló. Hello. Valentín. Sí. Valentín, estás al aire. Tenemos al magistrado Rafael Báez, tu amigo, pero también copartícipe de múltiples mesas de discusión. Y estamos hablando de los informes de defensa pública, que felicitamos al instituto y a ese tema sobre todo lo que ha recobrado sobre eso. Y estamos analizando una parte, y queremos tu intervención, de que los presos a veces no son trasladados por falta de esposa, por falta de transporte, y que no hay en esa zona gris, si bien el juez de ejecución tiene control de la ejecución de la pena, los presos preventivos no tienen quien le escriba, y no hay un coronel que tenga nadie que le escriba. Entonces, la radiografía de todo lo que tú puedes darnos en unos minutos sobre ese tema de prisión preventiva y de ejecución de pena. Ok, mira, antes que todo, quiero saludarlos a ustedes, amigos de mucho tiempo y a quien le tengo un gran cariño, igual al maestro y magistrado Rafael Báez. Y déjame darte un dato. Fuimos promoción en la Escuela de la Judicatura en el 2003. Nosotros aspirábamos a defensor público y Rafael Báez a juez en ese entonces. Entonces, hicimos un maravilloso equipo en la Escuela de la Judicatura. Mira, el tema carcelario en República Dominicana lamentablemente cada día se deteriora. No hay continuidad en el Estado para realizar la transformación que merece y amerita el tema de prisiones aquí en República Dominicana. Fíjate que una vez inició un plan de humanización de los centros carcelarios y se frizó ese plan. No hay un plan, no hay un proyecto
no hay un plan operativo para transformar y mejorar el tema de las cárceles en República Dominicana. El fin de la pena es meramente para los operadores del sistema un castigo. Nada tiene que, solamente literal o en discurso tú escuchas las autoridades hablando de que la educación, la reinserción, la rehabilitación de los privados de libertad, pero es una quimera en nuestro sistema. Fíjate que se produjo una ley en el 2021, la 113, que establece que el nuevo modelo no fue efectivo. Por eso se produce esa ley y deroga la ley 224, una ley muy interesante, donde por primera vez que se habla de presunción de inocencia en República Dominicana, en esa ley. Sin embargo, esta ley solamente es literatura porque mantenemos el mismo sistema, la misma dualidad de sistema. El CCR o nuevo modelo, que ya no es nuevo, tiene aproximadamente ya 20 años, y tenemos el modelo tradicional. Esta ley funde los dos modelos, sin embargo, no se realizaron la reestructuración, los cambios, la transformación física de las cárceles tradicionales para dar cumplimiento al nuevo modelo. Pero ¿qué ha pasado hoy en día con el tema de prisión? Que el modelo tradicional ha consumido el nuevo modelo o aquel nuevo modelo mencionado, que ya no es nuevo modelo, donde hay una deficiencia extraordinaria de empleados para manejar las administraciones de esa ala del centro carcelario. Entonces, de verdad que no ha avanzado, estamos detenidos en el tiempo. Fíjate que la insalubridad en los centros carcelarios impera, la insalubridad es extrema en la cárcel en República Dominicana. Múltiples enfermedades también, se agotan las medicinas que tienen que ver con retrovirales, adultos mayores con enfermedades terminales que no se mueven de la cama. Yo pregunto, ¿dónde está la sensibilidad de las autoridades? ¿O es que todavía mantenemos de que la pena se impone por castigo? Es que mantenemos también la apreciación o la teoría del diente por diente y ojo por ojo y la ley del talión. Es que mantenemos todavía el sistema retributivo de las penas, es decir, como venganza. ¿Dónde está la justicia restaurativa, la justicia humana? ¿Dónde está la justicia que transforma aquel que ha cometido un hecho y necesita ser acompañado? De verdad que las deficiencias son extremas y van en avance. No se ha hecho absolutamente nada en el tema de prisión en República Dominicana en esta gestión. La insensibilidad de las autoridades es extrema y yo soy de opinión que las cárceles no deben ser administradas por policía. Permiten todo lo inadmisible en esos centros carcelarios, todo lo inadmisible. Porque una viejita en chancleta no puede introducir 1 kilo, 2 kilos de droga. Una viejita en chancleta no puede introducir una parábola para ser usada en las cárceles en República Dominicana. Valentín, de verdad que has dado en la diana y nos deja una discusión con el magistrado Báez. Y queremos hacer una mesa institucional de discusión con varios actores, fiscales, procuradores, que tú estés presente, el magistrado, otras autoridades del Poder Judicial y también del gobierno para analizar de manera profunda durante un programa entero este tema y que se convierta, como dicen los franceses, un cahier de ejercicio, es decir, trabajos de inicio de algo que se pudiera producir y materializar. De verdad agradecemos totalmente que estés pendiente a nosotros, a nuestro llamado siempre. Y voy a pedirle al doctor Báez que eso que ha dicho Valentín, usted me haga una última reflexión para nuestro público, magistrado. Una sola palabra:
El sistema penitenciario dominicano está colapsado. Simplemente colapsado. Ya usted dijo que no había esposas, no había vehículos para trasladar a los internos. Un sistema colapsado. Sin doliente. Es un enfermo que languidece y muere lentamente, que nadie le interesa, con una mirada indiferente de parte del Estado. Así es. ¿Qué hacer? Profesor, ante este panorama sombrío del sistema penitenciario, entonces, ¿qué podríamos exigir a las personas que salen de él, supuestamente reformado? Y usted, que ahora es juez de corte, evidentemente, pero que fue juez de ejecución de la pena, ¿tuvo algunos casos en que se revocaba la libertad condicional? Sí, hay casos en donde se incumple con las reglas que se imponen y viene la revocación. Eso está establecido en la ley. Eso es normal que suceda cuando la persona no cumple. Ahora bien, tantas cosas que decir de esta problemática. Y es que, como hemos dicho, si no funciona la corrección, no funciona la reinserción. No podemos pedirle entonces, porque está en el círculo vicioso que describimos hace un momento, todo está en ese círculo vicioso y no podemos exigir que la persona tenga un cambio conductual significativo o positivo. ¿Qué es lo que dicen los maestros de la criminología? Y voy por Alessandro Barata. La cárcel es un bien negativo. Un bien desde el punto de vista social, pero negativo porque no reforma. Mire, el castigo existe desde que apareció el hombre en la tierra. Basta leer el Génesis de la Biblia y usted se va a dar cuenta de que el castigo existe. La cárcel y la pena nacieron sobre el siglo XVIII. A 300 años de su aparición, no ha resuelto los problemas de la conflictividad social. Y De hecho, vivimos hoy es un cuestionando si esto sirve o no sirve. Así como la pena de muerte tampoco ha resuelto. Absolutamente, Nada. absolutamente. Eso no crea ningún tipo de respeto por la ley. Absolutamente. No lo crea. No. No tiene efecto intimidante. Entonces, esa no es la solución. La solución es mejorar la cárcel, mejorar la corrección, hacerla de manera seria. El sistema no puede seguir operando en la forma en que lo ha estado haciendo. Pero lo peor de todo es lo que nadie ha dicho. Aquí hoy. Dígalo usted. La Constitución, los tratados internacionales, las leyes dicen todo lo contrario a lo que aquí se hace. Entonces no podemos hablar de que la corrección funciona si nosotros violamos el debido proceso, si violamos los derechos fundamentales de las personas que sometemos a un proceso penal, si violamos sus derechos humanos en el cumplimiento de la condena. Y el peor es el Estado. Estamos fallando. Porque al final, cuando el hombre cumple la pena, lo pone en la puerta de la cárcel con un certificado de incapacidad laboral, Sí. te lo ficha. Más nunca tuvo Y más que conseguir nunca consigue Eso trabajo. es cierto. Entonces, esto no sirve para nada si se hace así. Que sigue en una pena. O sea, sigue penalizado. El ciclo. Eternamente. Eternamente. Hasta Entonces, se etiqueta de delincuente porque estuvo preso. Así es. Exactamente. Bueno, República Dominicana, el plato fuerte fue fuerte. Y ya el magistrado Báez es un colaborador desde hace más de 7 años. En esta nueva versión del programa nos visita. Y le damos de verdad que vamos a darle un aplauso. Un aplauso para el profesor. Un aplauso y todo. Para el amigo Valentín por su excelente también. Y a Hermano Valentín. Valentín, una estrella. Miren, sigan con el contenido, pero realmente invito a leer todo lo que el magistrado, magistrado me envía, yo todo lo leo. De verdad que sigan con el contenido de esta emisora, Rumba, y todo el contenido de RCC Media. Agradecemos su permanencia y el próximo sábado nos vemos con más contenido. Hasta la próxima.